Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender a hacer una salsa boloñesa súper fácil, deliciosa y que toma muy poquito tiempo para prepararla. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar agregando un poco de aceite de oliva a nuestra sartén y vamos a sofreír nuestra carne. En mi caso yo estoy usando la carne molida, es la única carne que he encontrado en el supermercado, pero ustedes también pueden usar carne picada, que para mi gusto es más delicioso y le da más textura al plato. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a tratar de romper esos trocitos que están juntos de la carne. Vamos a darle más sabor a nuestra carne agregándole la sal, también la pimienta y vamos a dejar freír esto por aproximadamente unos 6 a 7 minutos, ya que al momento de freírlo va a botar mucho líquido, entonces como vamos a hacer un sofrito con verduras después, queremos que este agua desaparezca. Luego que el agua se evapore, vamos a reservarlo en un bol y vamos a hacer nuestro sofrito. Para iniciar con el aderezo vamos a añadir un poco de aceite de oliva y vamos a calentarlo por unos minutitos. Luego vamos a agregar la cebolla picada, puedes usar cebolla roja, cebolla blanca y vamos a cocinarlo por aproximadamente unos 7 a 8 minutos. Yo hago esto porque al momento de cocinarlo por mucho tiempo y a fuego medio alto, hacemos que la cebolla se caramelice y bote todos sus sabores. Procedemos agregándole el ajo picado y lo vamos a cocinar por unos 3 minutitos más. Recuerden que el ajo se quema muy rápido, así que les recomiendo que empiecen a mover un poquito. Pasados esos 3 minutos ya tenemos nuestro sofrito. Ahora vamos a agregarle el apio, que vamos a cocinarlo por unos 3 minutitos más. Si no les gusta el apio, pueden reemplazarlo usando el famoso poro, que también si yo tuviera aquí le hubiera agregado. Continuamos agregando la zanahoria. Yo prefiero rallarla, pero si ustedes desean también pueden cortarlo en cubitos muy pequeños. Yo hago esto porque quiero que mis hijos coman todas las verduras, así que es un buen método si ustedes quieren que sus niños coman zanahorias o otro vegetal. El color de la zanahoria ya ha cambiado y está listo. Ahora vamos a agregar el puré concentrado de tomate. Yo le agrego esto porque le da más colorcito a la salsa y también más aroma. Vamos a cocinar esto por un minuto y próximamente le agregamos la pasta de tomate, que también puede ser de lata o tomates frescos picados sin la semilla y sin la piel. Nuestras verduras ya están cocinándose aproximadamente luego de colocar la pasta de tomate. Hemos estado haciendo este sofrito o aderezo por unos 12 minutitos. Luego vamos a retornar la carne que hemos reservado y vamos a agregarle las especias. Ahora vamos a incorporar lo que hace magia a esta salsa boloñesa y es el orégano y también el laurel. Aunque si yo tuviera tomillo le agregaría un poquito. Y por supuesto vamos a agregarle el vino tinto porque si no, no sería una salsa boloñesa. Esto le va a dar un aroma especial a la carne. Y por último, el caldo de res o el caldo de pollo si no tienen res, para darle más y más sabor a este delicioso plato. Removemos un poquito para que los ingredientes se mezclen y ahora vamos a dejar que esta salsa boloñesa absorba todos los sabores de las especias, las verduras y por supuesto la carne que hemos colocado. Yo voy a cocinar esta salsa por aproximadamente unos 20 minutitos a 25 minutos más. Recuerden rectificar sazón con un poco de sal o si necesita más pimienta, eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Ya han pasado 25 minutos y ustedes pueden observar que el color del tomate se ha intensificado más por la mezcla de la zanahoria y los otros ingredientes. Entonces apagamos el fuego, servimos y así queda esta deliciosa salsa boloñesa. Disfruten.